Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de La Jaula del Noob, el espacio donde exploramos el mundo del hacking, la ciberseguridad y la tecnología desde todas sus aristas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que está revolucionando la forma en que aprendemos y practicamos la ciberseguridad. Es un referente en la industria, emprendedor y apasionado por el aprendizaje práctico. Estamos hablando de Enrique Serrano, CEO y fundador de HackRocks, una plataforma que ha marcado un antes y un después al ofrecer desafíos reales para formar a los futuros expertos en ciberseguridad. Con su enfoque innovador, HackRocks no solo educa, sino que también conecta a una comunidad vibrante de hackers éticos y profesionales. Hoy vamos a hablar sobre su trayectoria, los retos que enfrenta la industria de la ciberseguridad y cómo HackRocks está empoderando a una nueva generación de defensores digitales. Así que prepárense para una conversación llena de inspiración, insights y mucha pasión por la tecnología. Y pues, muy bien, bienvenido Enrique al podcast de la Jaula del Noob. Un placer tenerte por acá con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, un placer. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Y nada, muy bien, todo fenomenal. Día de trabajo, estamos ya terminando por aquí, ahora por España. Estoy vivo viajando por el mundo, ahora me toca estar una temporada por España. Y bien, haciendo, como decías, simulaciones con HackRocks, detectando vulnerabilidades y creando escenarios para poder entrenar. Bueno, muchos proyectos muy diferentes que seguro que podemos comentar hoy mucho. Muy bien, y primeramente, cuéntanos cómo nació tu interés por la ciberseguridad y qué te llevó a fundar HackRocks. Sí, pues yo nada, estaba en casa, era jovencito, estaba de hecho en el high school aquí en España y aprendí a programar realmente. O sea, yo primero empecé la parte de programación y me hacía muchas preguntas. Yo decía, ¿por qué cuando abres una carpeta en un ordenador eso se abre? O sea, ¿quién ha inventado esa ventanita? Ese abre, ¿no? ¿O qué es esto de Windows? ¿O qué es esto de Linux? ¿Qué es ¿Cómo funciona todo por dentro? Y cuando descubría cómo funcionaba, luego quería ir un poco más allá. Me decían, no, es que hay programas que hacen programas. Digo, bueno, ¿y quién hace el programa que hace un programa? O sea, intenté ir como a la base porque era un típico niño que quiere saber hasta, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y no para de preguntar. Y esa curiosidad me llevó a que ya cuando sabes programar y incluso vas a niveles, ya te hablo de ensamblador, lenguaje máquina, cosas de muy bajo nivel, donde empiezas a entender cómo es el origen de las cosas, dije, un momento, si yo hago, en vez de esto por aquí programando, hago esto otra cosa con cierta maldad, puedo ver por la cámara web de mi amigo del colegio. Y si lo hago de esta manera, puedo de repente abrirle de los antiguos ordenadores, las computadoras de sobremesa, puedo abrirle la disquetera. Y tal, o sea, empezó todo muy de broma entre amigos y nos hacíamos entre nosotros bromas. Pues yo te abro el disco, yo te apago la pantalla, mira este fichero qué bonito es y los míticos joiners, que tú ponías el malware unido a una imagen de una manera muy arcaica, pero funcionaba muy bien. Entonces nos hacíamos como juegos o bromas entre amigos. Y de ahí fue esto creciendo, creciendo, hasta que de repente montamos una comunidad de hackers aquí en España que se llama Mundo Hacker, donde realmente era que cada viernes de 7 de la tarde a 10 de la noche quedábamos para hackear. Y nos forzábamos a que cada viernes uno del equipo tenía que exponer algo. Y así pues yo sabía que si éramos cuatro, cada 4 viernes tenía que presentar algo a mis compañeros que nadie supiera. Entonces nos obligaba a formarnos, pero lo hacíamos por amor al arte y porque nos gustaba, ¿no? Y bueno, eso fue creciendo, algunas cosas, a mí personalmente no, pero algunos sí que les pillaron, estuvimos luego ya hablando con algunas autoridades de algunos países, y yo siempre he hecho, digamos, el bien, o sea, yo cuando hackeaba o hacía cosas que éticamente a lo mejor no es lo mejor, digamos que era por aprender, tenía 14 15 años, era pues, oye, por jugar, por descubrir, por pasar una meta, pero realmente nunca he robado ni ganado dinero a costa de nadie, ni hecho el mal, pero sí hemos, bueno, pues digamos, aprendido a hackear, por así decirlo. Y bueno, derivado de eso, de repente, por cosas de la vida, cuando haces algo que te gusta, que pones pasión, que es tu hobby, pues surgen cosas. Y surgió un programa de radio y luego un programa de televisión que era Mundo Hacker TV, donde hackeábamos por la calle con cámara oculta, porque nos dijeron, oye, esto empezó también primero con la radio y luego con Discovery Channel. Nos dijeron, esto que hacéis los viernes, así en plan a escondidas y tal, ¿por qué no lo contáis en la televisión y que la gente sepa que esto se puede hacer? Y eso hicimos. Entonces, más o menos que era cada viernes, en la televisión española, bueno, primero en Discovery en España, luego la televisión pública española, hackeamos por la calle con cámara oculta, literalmente. Entonces hacíamos de todo: hacking de coches, hacking de wifi, tema de códigos QR, por pasárnoslo bien, y desde luego ni de lejos nos hemos hecho ricos con eso, de hecho, nada. Era porque nos gustaba y porque, oye, fíjate qué bien, poder entrenar y hacer esto de manera legal y que, entre comillas, te dejen.
Y bueno, y ahí surgió todo. Luego ya estudié ingeniería informática y ya pues más tradicional, ¿no? Pues entré en IBM en España, en IBM en español. Estuve en IBM 6 años y pico y luego ya me metí en una startup de Israel que se llama Simulate, que es una pasada de startup, para quien no la conozca, es CY Mulate, es increíble. Y fui uno de los primeros empleados, del empleado 20 y algo por ahí, y ahora ya son casi 300, o sea, están creciendo un montón y tuve, vamos, fue una experiencia muy buena. Y luego llegó ya el tema de la pandemia, todo el lío, y tuve que volver a España. Yo estuve viajando por el mundo en esa época, he vivido viajando muchos años, y volví por el tema este de la pandemia, y ahí dije, oye, un momento. O sea, yo he estado en IBM, he estado en startups, conozco el mundo, digamos, de empresa grande, de empresa pequeña, y noto que hay una necesidad de que yo empecé hackeando de aquella manera en un cuarto oscuro en Madrid, escondido, pero si alguien mañana quiere ser hacker o si mañana un gran banco pide que contratar a un hacker, cómo se es hacker? O sea, ¿cómo se es hacker sin ser antes ciberdelincuente? Porque yo diferencio entre las dos cosas, ¿no? Los dos con gran conocimiento, solo que los hackers para el bien y los delincuentes, ciberdelincuentes para el mal. Entonces, Hackers empezó siendo una herramienta para crear hackers sin pasar por ser ciberdelincuente, replicando escenarios, creando entornos parecidos al mundo laboral para tú poder aprender, y ha terminado siendo un campo de entrenamiento donde hacemos capture the flags, estas competiciones donde hay que encontrar algo en un servidor y hackear una barrera y demostrar que lo has hecho. Entonces, somos una plataforma SaaS de capture the flags mayoritariamente. Obviamente tenemos también temas de e-learning y más cosas, pero hacemos sobre todo capture the flags as a service, que es un nicho de mercado que hemos visto que no nos lo paraban de pedir y lo hemos profesionalizado, llevamos ya casi 5 años, donde cualquiera puede montar su propio servidor con su logo, sus colores corporativos, estamos trabajando con universidades, ejércitos, empresa privada, y ahí entrenar, porque a mí me llama un cliente, y esto es real, me dicen, oye, Enrique, ayer ha salido esta vulnerabilidad que me afecta a mí, y yo uso versión, me lo invento, PHP, whatever. ¿Vale? Pues yo te monto un entorno con esa vulnerabilidad y qué mejor manera de que tus desarrolladores aprendan a protegerla que explotándola. De tal manera que enseñamos seguridad defensiva desde el ataque. Y está teniendo, yo creo, vamos, que bastante acogida. Ya hacemos al año decenas de capture the flags. O vamos, no te voy a decir que no sé si más de 100 el año pasado. Es que hacemos, hay algún mes que hacemos 20 o unas barbaridades. Porque lo bueno es que hemos eso, profesionalizado, entre comillas, bueno, sí, profesionalizado los capture the flags as a service. Entonces es muy fácil montar un capture the flag. Evento de hacking que conocemos y tal, pues intentamos montar con ellos. Hemos estado con Dragon Jar en Colombia, la 8.8 en Chile. Hemos hecho muchas cosas, por ejemplo, en Ecuador, Colombia, México, por ejemplo, con el Tecnológico de Monterrey. Hemos hecho ya un par de capturas de flags. Estamos por todo el mundo y lo bueno es que, además de ser una plataforma white label de color y del logo, es en cualquier idioma. La tenemos traducida hasta el árabe. O sea que es totalmente customizable. Genial, genial. Bueno, primeramente para mí es un gusto volver a retomar ya las entrevistas de la jaula del Noob en este año, en este 2025. Y qué mejor manera que tenerte aquí, Enrique. Qué gusto tenerte acá. No, Como un placer es mío. siempre, poder compartir experiencias, como siempre poder conversar de lo que más nos apasiona, de cómo empezó esta pasión por la parte del hacking, de la ciberseguridad. Y hay una cosa interesante que me gustó en tu narración, es que tú, a lo largo de lo que describiste en tu entorno de vida, describiste el concepto de hacker, ¿sí? O sea, si Ujú. tú te vas al típico RFC 1392 y buscas hacker y cracker, dice, hacker es la persona que es curiosa por la tecnología o por el ámbito tecnológico. Y tú lo acabas de Eso es. describir, o sea, me dices que desde tus buenos 12 13 14 años empezaste a ser curioso, a desarmar lo que te gusta, a ver Ujú, por qué funcionan las cosas. Y me gustó esa parte porque acabas de describir y para todas las personas que nos escucharán en el podcast, pues acabas de describir el concepto preciso de lo que es un hacker. ¿Sí? ujú. Y bueno, te felicito por eso. Te felicito por empezar a este tipo de iniciativas como Hard Rock, ¿no? Necesitamos mucho de estas iniciativas, especialmente desde el punto de vista del ámbito laboral. Sí, Ok. porque Sí. como tú dices, yo te customizo un escenario, yo te personalizo un escenario para que tus colaboradores puedan también tener un contacto desde la parte de la experiencia práctica del hacking. Desde Eso esa es. parte me viene una, una, mm, una pregunta interesante. Verás, si tú te vas a un curso de ciberseguridad o charlas de ciberseguridad o en muchas universidades que ya dan diplomados o dan masterados en ciberseguridad, lo típico que te dicen es, este es uno de los ámbitos que más
trabajos va a haber en el mundo, ustedes se están metiendo en un ámbito del laboral, o sea, te pintan muchas cosas de colorcitos muy bonitos Ujú. en el Sí, ámbito laboral, pero desde mi perspectiva, o sea, yo te estoy sí. hablando desde Ecuador, desde Sudamérica. Ok. eh, Cuando tú vas a una parte de talento humano o buscas un trabajo desde la parte de talento humano a personas o buscas personas que abren en el ámbito de ciberseguridad, te ponen el típico listado que tienes que ser un, no sé, un Rambo de la Sí, ciberseguridad. O sí, sea, sí, si total. tú te puedes explotar el Pentágono es poco para lo que yo necesito. Eso Sí, es. o sea, es algo que tú sabes que la ciberseguridad es un ámbito tan extenso que tú no puedes aprenderlo todo, ¿sí? O sea, tú no puedes ser el Rambo del hacking porque a la larga, como yo siempre lo he dicho, por ejemplo, yo soy mal programador, programo, pero soy malo, ¿sí? No puedo ser experto en no sé cuántos miles de paquetes informáticos y herramientas para acceder a un trabajo. Y eso es lo que muchas personas esperan y lamentablemente se dan con la piedra en los dientes cuando quieren buscar un Sí, trabajo sí, sí. a nivel ciberseguridad. Veía que en tus servicios en Hard Rocks ofreces esta parte de equipos que ayudan a talento humano para reclutar personal de ciberseguridad a nivel de hacking y ciberseguridad, ¿no? Ya, desde Sí, tu eso es. perspectiva, desde este ámbito y que tú relacionas este mundo tecnológico con el talento humano, Ujú. ¿qué mejorarías tú en este ámbito para que el reclutamiento sea más real? ¿Sí? Sí, Para que las totalmente. Sí, sí. personas escojan a alguien que saben que tienen las capacidades, pero que tampoco pidan, pues, por poco a Richard Snowden para ponerle aquí a monitorear un SOC, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué experiencia, qué tú contarías acerca de esta experiencia relacionada al reclutamiento en talento humano? Sí, pues mira, te voy a responder desde el lado de la empresa y desde el lado del futuro trabajador de la compañía. Desde el lado de la empresa, y lo que yo veo y que nos contratan, de hecho, en Hackrocks, es quieren saber o quieren que demuestres lo que pones en el currículum. O sea, ya no tanto que seas el inventor del cohete, sino que digan, oye, esto que pone que sabes esto y que sabes hackear de esta manera, que tienes esta certificación o lo que sea, demuéstramelo. Entonces, independientemente de lo que hayas estudiado, tienes que pasar ciertos exámenes. Yo lo he vivido cuando he trabajado para otros y he tenido que pasar ciertos exámenes para conseguir puestos de trabajo técnicos que te dicen, oye, esta es la máquina virtual, esta es la página web, hackeala delante de mí. Puedes usar Google, puedes usar lo que tú quieras, pero quiero ver cómo lo haces y ven cómo piensas, ves cómo te ven cómo te mueves. Ese tipo de pruebas cada vez nos la piden más. De hecho, en Hackers lo tenemos automatizado. Tenemos, por ejemplo, un ejercicio que son 9 niveles y a ver hasta qué nivel llegas en una hora. No tienes por qué terminarlo todo. De hecho, el objetivo no es acabar todo 100%, sino saber en qué nivel te has atascado más o cuál se te ha dado mejor, cuál no. Y en base a eso sacamos un gráfico con las habilidades de cada candidato que a veces se busca un perfil u otro. No es que no hayas hecho todo, sino que has hecho a lo mejor del 1 al 9 has hecho el 6 7 y es justo lo que quería la empresa. O sea, es un poco. Depende mucho. Mucha gente piensa que tienes que hacer todo bien y tal, y hay veces que no es que no te contraten porque no sepas, sino porque no das el perfil. Y a lo mejor es por algo personal, ¿eh? Que esto de los soft skills que se dice ahora se está viendo muchas veces. O sea, hay empresas que además de saber hackear te piden que sepas hablar o que te piden que puedas ir con un cliente a contarle un resultado de un hacking ético. Eso lo he visto mucho, ¿eh? Conozco empresas que han dicho, mira, sé que este tío es un gurú, pero es que no Pero sabe no hablar. hablo. Y es un Sí. puesto que tiene que explicar al cliente cosas, además de hackear. Y es una pena y le dejan ir, aunque tenga mucho talento, ¿no? Eso ya es más o menos criticable, pero pasa. Entonces, a nivel de empresa se ve mucho que independientemente de los títulos que tengas, que demuestres en directo lo que haces, ¿vale? Eso es lo que sabes hacer. Y eso, pues obviamente ayudamos. Y a nivel candidato, yo veo que hay mucha gente que quiere entrar en el mundo de la ciberseguridad porque está de moda, porque se puede ganar mucho dinero, porque al haber tanta demanda y tan poca oferta, los salarios están muy elevados. Pero eh, realmente tiene que ser, y a lo mejor hay gente que no le gusta mucho, pero te tiene que gustar. Para dedicarte a la ciberseguridad te tiene que gustar y tienes que tener pasión en ella. Si no tienes pasión en ella, o lo terminarás dejando o te terminarás frustrando. Porque es un mundo, no es fácil, es complicado, pero cuando te gusta deja de serlo. Cuando veo gente que dice, no, yo he estudiado derecho, pero mañana voy a ser hacker, me hago un cursito de 2 días y soy hacker. Obviamente no es así. O sea, no sabes lo que es un hacker, es un camino, no es tan. Cuanto más te das cuenta que sabes, más te das cuenta de lo que te queda por saber. O sea, es algo. Y
Entonces, bueno, yo siempre digo a la gente, si quieres aprender ciberseguridad, primero tienes que aprender tres cosas. Y es mi opinión. Programación, redes y sistemas operativos. ¿Por qué estas tres cosas? Porque más que aprender ciberseguridad, primero tienes que saber IT. Porque si nos paramos a pensar o si nos abstraemos mucho, la ciberseguridad no deja de ser encontrar agujeros en malas configuraciones de IT. De hecho, esto es súper general, ¿no? Pero el caso, si yo quiero hackear mañana en una máquina Mac, tendré que saber sistema operativo Mac. O si quiero hackear un Linux, tengo que saber un Linux. Y lo mismo digo, si yo mañana quiero hackear un servidor que está conectado con otro servidor y hay una conexión máquina a máquina, tendré que saber cómo funcionan las redes. Y si voy a interceptar un paquete, tendré que saber si ese paquete está cifrado, no lo está, quién es el origen, remitente, todo esto, ¿no? Entonces, las redes, por ejemplo, es fundamental. Y la programación sí que quizá no es tan importante, creo, como redes y sistemas operativos, pero ayuda mucho. Hay ejercicios que tenemos en Hackrocks que si sabes programar y hacerte un pequeño script, los haces en 5 minutos. Y si no lo haces, pues a lo mejor tardas 2 horas. De tal manera que la programación ayuda mucho para agilizar, para ir más rápido, pero quizá, entre comillas, no es tan importante. Obviamente, cuanto más sepas, mejor, ¿no? Si, por ejemplo, si te quieres dedicar a temas de exploiting, pues tendrás que saber a bajo nivel y no hay más. Y entonces ahí son sistemas operativos, un poquito incluso de binario, de lenguaje máquina, o incluso, por ejemplo, yo me acuerdo en la universidad, cuando estudié en ingeniería informática, había una asignatura que era solamente temas numéricos, de convertir de binario a octal, de tal. Que la gente dice, ¿eso para qué vale? Pues luego pues vale mucho, ¿no? Aunque luego hay Cyberchef y otras herramientas, pero oye, digamos que esa base me parece mucho más importante que no el hecho de repente estudiar en una semanita un tutorial en YouTube de cómo ser hacker, ¿no? Entonces, y mucha gente, digamos que se frustra cuando busca un empleo, ya no tanto porque pidan muchas cosas, que a veces piden cosas imposibles, ¿no? Hace poco vi una entrevista, un puesto de trabajo que ponía que, no sé, 10 años de experiencia en este lenguaje de programación y ni siquiera se había inventado el lenguaje de programación, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, eso ocurre, pero también ocurre que hay gente muy junior que se frustra rápido porque no sabe o que llega a un sitio y se nota un poco impostor porque dices que yo no sé de redes. Si me piden que haga una auditoría de una red inalámbrica, bueno, pues hay que saber de redes, ¿no? Entonces, por eso digo que yo, si eres joven y tienes tiempo para formarte, yo siempre recomiendo formarte en informática en general. Y luego ya buscarás agujeros, que es la ciber, ¿no? Como complementar. Entonces, yo estudié ingeniería informática y ya por mi cuenta aprendí hacking. Siempre fui un poco autodidacta porque en mi época, yo soy del año 91, tengo 33 años, y en mi época no había estos másters. En España creo que hay 87 a día de hoy, 87 másters de ciberseguridad. Yo creo que no había ninguno cuando yo estudié. Entonces, bueno, tú estudiabas ingeniería informática y luego ya te buscabas un poco la vida. Pero bueno. Pues hola Enrique, ahora sí que un gusto tenerte por aquí en la jaula del noob. A mí me gustaría abordar precisamente esto que están platicando de las certificaciones, el estudio, por motivos principales que a mí también me pasan con los alumnos que tengo. Tocaste un tema creo que crucial en hablar de las bases, ¿no? Las bases me refiero pues a networking, me refiero a Linux, me refiero a programación, porque si no tienes estas bases sólidas, cualquier cosa te va a empezar a batallar. Por mencionar un pequeño chascarrillo que me pasaba con un alumno, es que me decía, le digo, es que tienes que subir a administrador o a root, y le ponía, pon el comando SU o SU, Ujú. y lo ponía con mayúsculas. O sea, la S en mayúsculas y la U en minúsculas. O Sí, que sea, es puede ser coherente. una cosa muy, muy, muy básica, pero Ujú. desde no saber hasta que Linux es case sensitive, que importan las mayúsculas o las minúsculas, ahí lo Ujú. tienes al alumno diciendo que no servía el Debian, mejor formateo porque no sabía Ostras. cómo introducir los comandos. Y está bien, porque todo es un aprendizaje. Yo entiendo esto, pero pasa mucho, sobre todo a mí me suele suceder con los alumnos que llegan hacia los cursos, que a veces quieren tomar un curso avanzado de Red Ujú. Team o de Blue Team, pero no tomaron el de Linux, no saben nada de OSINT, saben muy poco de programación, a veces no les saben ni mover al Windows. Entonces sí les hago entender que es metódico o que son por pasos y que las bases las tener muy sólidas.
Ahora quiero hablar un poquito del roadmap también, que pues hay muchas certificaciones o hablar al respecto. En mi certificación de Easy Council había alguna también la CISP, pero pues prácticamente como para hacer prácticas de laboratorio o hacer las cosas hands-on, tenías únicamente la de Ethical Hacker. Ahora ya vemos que los de Kali Linux, la empresa de Offensive Security, ha sacado unas que son extremadamente técnicas, pero la otra vez yo vi el famoso roadmap de cybersecurity y si quiero ser realista y criticarlo con su permiso de ustedes y ver qué opinan también, pero realmente hay como 100 certificaciones ahora. O sea, hay de Offensive Security tiene sus 10, 15 certificaciones, Easy Council también. Muchas son meramente informativas, teóricas y carecen mucho de eso que tú dices de, pues realmente demostrar o saber. Yo sí soy partícipe y creo mucho en las plataformas como HackRocks, hacer capturas de flags, hacer todo este tipo de cosas de, pues práctica, o sea, la práctica hace el maestro. Si tú empiezas a utilizar las herramientas, paulatinamente desarrollas tus habilidades. Pero ¿qué opinas que haya tantas certificaciones? ¿Qué le recomendarías a un novato? Porque también algunos, pues prácticamente se quieren meter a esto para obtener un trabajo. Entonces, tampoco me gusta decirles, pues tú estudia y no te certifiques en nada. Tampoco me gusta únicamente endiosar las de Offensive Security y decir que todas las demás certificaciones no sirven para nada. Creo que estamos viviendo momentos pues muy complicados porque parecería que hay algunas certificaciones que tienen casi un valor nulo. Por ejemplo, si alguien me llegara con la CompTIA Security Plus, pues es una certificación muy básica. Hay muchas otras que de repente yo veo en empresas que obviamente y te certifican, pero a veces no hay y los Ya. exámenes a veces hasta los copian. Va a causar controversia, pero ¿qué recomendarías? ¿Qué certificaciones valen la pena y para no quedarte obsoleto y obtener un cierto perfil técnico y no tan teórico? Sí, pues yo, esta pregunta la he comentado con muchos estudiantes que están tomando su decisión de qué camino seguir, y creo que es muy importante pensar qué te gusta más dentro de la ciberseguridad. Y esto es algo que yo no sabía y lo he ido descubriendo a base de ir cambiando. Lo bueno de, por ejemplo, de estar en IBM es que en IBM cada año, 2 años, está bien visto cambiar de posición. Entonces he estado en consultoría, he estado en hackinético, he estado en advisory, en ventas incluso, preventa. O sea, he pasado por un poco todos los lugares y me ha valido de mucho. Pero claro, me hubiera gustado saber esto antes, porque yo he estado 6 o 7 años descubriendo esto. Si alguien me lo hubiera contado, pues hubiera podido quizá decidir. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo alguna certificación y de hecho algunas o muchas no las pongo en LinkedIn porque no quiero trabajar de eso. Entonces hay gente que empieza a certificarse de cosas porque había una oferta en LinkedIn o había una oferta en su universidad y bueno, pues ya que esta me la saco, nunca sabes, ¿no? A mí, entre comillas, una me perjudicó porque yo no quería dedicarme a eso. Entonces tú LinkedIn pones que te has estudiado esto, tienes esta certificación, vas a un puesto de trabajo y dicen, ah, no, ya te encasillan en eso. Entonces creo que es bueno que cada uno tome sus decisiones y diga, oye, pues a mí me gusta más respuesta a incidentes. O a mí me gusta más hacking web y me voy a especializar en hacking web. Pues ahí yo, por ejemplo, quizá tenga sentido hacer una certificación de hacking web que a lo mejor no está muy reconocida, pero me va a aportar mucho valor y ya es algo que también suma al currículum, ¿no? Aunque no sea la mejor o la mejor vista del mercado. Pero sí que es verdad que lo de las certificaciones, los que empezamos con mi edad hace 1000 años, yo creo que no tenemos demasiadas, por así decirlo. Siempre le hemos mirado un poco como, mira, yo tengo mi carrera universitaria, máster, somos más clásicos. Ahora es muy típico eso, hay 200 certificaciones y hay que tener mínimo 7 o barbaridades así. Yo creo que luego hay que ser más prácticos y que nos tenemos que poner del lado del entrevistador. Y lo digo porque no puedo comentar detalles demasiados, pero sí puedo comentar que fuerzas y cuerpos de seguridad de algunos países con los que, bueno, que conozco y tengo interacción, me lo han dicho. Dice, mira, es que me da igual qué certificación tenga. Yo lo voy a traer acá y quiero que me hackeen en directo. Me da igual si tiene la de Offensive Security, el CEH, Ethics Council. Quiero que delante de mí hackee. Entonces, quizá está bien las certificaciones porque quizá pasas una criba o, de hecho, hay contratos públicos en diferentes países que te exigen que la gente tenga esas certificaciones. Entonces, de repente tu valor sube mucho y tu sueldo con ello también. Entonces, si nos ponemos a estudiar realmente qué certificación, por ejemplo, hay que sacar si no tienes ni idea de qué camino seguir, no creo que no es tan sencillo como decir una genérica y ya está. A lo mejor de repente hay una certificación orientada a PCI Compliance, un tema un poco más de compliance,
es que esto pasa hace más o menos, que en España solamente lo tienen X personas. Y de repente todas las empresas quieren y solo hay 5 personas que la tienen. ¿Por qué? Porque hay un concurso público, una licitación pública que piden 10 expertos en esto. Y en España, me lo invento, hay 9. Pues si tú eres el número 10, tu sueldo de repente va a valer el triple. Entonces, hay veces que también podemos ser ciertamente estratégicos y ponernos del lado de la empresa, aunque seamos futuros candidatos, ¿no? Y entonces yo primero digo, ¿qué te gusta o a qué te quieres dedicar en ciber? Piensa y explora qué opciones hay. Porque, por ejemplo, yo tengo amigos periodistas que se dedican a OSINT, que no son técnicos, y tienen muy buenos sueldos en OSINT, porque son muy buenos investigadores. Tengo amigos abogados que son expertos en respuesta a incidentes y de repente saben leer un Wazoo y ver una alerta y correlarla con otra cosa, o criminología. O sea, que no todo es un mundo de ceros y unos, sino todo es pentesting, que es lo que la gente piensa cuando hablas de hacking. Y eso creo que es bueno saberlo, porque hay sueldos muy altos, por ejemplo, en respuesta a incidentes, que no hay que ser técnicos. Y se demanda mucho este puesto. Gente que sepa mantener la calma, que sepa entender algo técnico y transmitírselo a un comité de dirección. Eso se valora un montón. Y eso no, con una certificación pura de pentesting súper bien valorada, para una respuesta a incidentes probablemente no se valore tan bien como otras, ¿no? Entonces, primero elegir el camino y a lo mejor alguna certificación te puede ayudar, y no digo que no, pero no volvernos locos. Que yo conozco a algún amigo, bueno, tengo un amigo que tiene, no sé, el LinkedIn me dijo, yo tengo 67 certificaciones, porque entre las de producto de fabricante, más las de tal, digo, joder, y no tienes tiempo libre, ¿no? Porque y entonces, claro, eso yo creo que al final es hasta contraproducente, ¿no? O sea, ir a una entrevista de trabajo y decir que tienes 35 certificaciones, dirán, pues, ¿y por qué buscas trabajo? O sea, deberían, no sé, al contrario, deberían valorarte un montón. ¿O qué está A lo mejor es hasta malo, ¿no? Por eso digo que yo, que tengo alguna tal, oye, pues voy a mostrar lo que yo quiero que se vea de mí. Pues quiero que se vea que soy ingeniero, porque me gusta quizá más abstraerme y generar alguna estrategia. Quiero que se vea más que me gusta, pues esto, el tema del pentesting, pues voy por aquí. A lo mejor respuesta de incidentes no me gusta. Pues no sé, o al contrario, no me gusta el pentesting y quiero ser respuesta a incidentes. Voy a poner muchas referencias de que sé hablar en público. Y a lo mejor tengo una certificación de cómo manejar equipos. O sea que creo que es bueno hacer un plan estratégico, como si fuéramos una empresa también, de nosotros mismos. O sea, nuestra marca personal que nos acompaña siempre no es solo tener muchos títulos, es tener una estrategia. Y la típica cosa que se dice de qué vas a hacer de aquí a 5 años o aquí a 10 años, ¿dónde te ves? Esa pregunta que suena muy típica es más importante de lo que parece, y mucho en el mundo de la ciberseguridad, en mi opinión, porque o sea, yo hago esta pregunta a mucha gente joven, ¿eh? Que me dice, no, yo estoy en esta gran empresa cobrando una miseria, trabajando 200 horas porque sé que en 3 años voy a ser manager y tal. Bueno, o sea, si tú sabes por qué estás picando piedra en la mina, como se dice, porque en un futuro vas a encontrar el oro y lo tienes claro el plan, ok, oye, todo es respetable, cada uno tiene su estrategia. Pero también hay gente que me dice, no, mira, yo estoy aquí picando piedra. Bueno, no sé, ya mi jefe me ascenderá algún día, no lo sé. Pero tengo que trabajar mucho porque soy joven. Y me han dicho eso mis padres, ¿no? A mí, bueno, es que a mí alguna vez también me han dicho ¿no? Gente del mundo laboral. Tú eres joven ahora, tienes que. Yo entré muy jovencito, con 21 años estaba ya trabajando como de pentester y tal. Y me decían, no, tú eres joven, tú ahora te toca hacer lo que nadie quiere hacer y como el tonto de la clase, ¿no? Oye, pues si tiene, o sea, no me gusta obviamente, pero si tiene un sentido porque voy a aprender y voy a estar con los mejores a mi lado en el mejor equipo y, ok, hay cierto plan. Pero solo porque soy joven, tener que tragar con lo que no quiero y estar aquí 2 años rezando para que un jefe me ascienda, no va a ocurrir. Y eso te das cuenta con la experiencia. Y por eso yo valoro mucho lo que me dicen mis mayores y tengo mentores de carrera, tengo mentores técnicos, o sea, me intento unir mucho a gente que sabe de la vida y que sabe del mundo de la ciberseguridad, por supuesto. Porque yo empecé muy jovencito y en el grupo ese que éramos al principio yo era el más jovencito. Había gente de 20 y tantos años que ya estaba trabajando y seguimos en contacto después de ya casi 15 o 20 años, porque valoro mucho esos que ya han pasado por nuestro lugar. Y el mundo de la ciber es que creo que es muy fácil cometer errores, ¿no? De seguir un camino y frustrarte. Es decir, llevo toda la vida trabajando para este fabricante, me lo invento, no por nada. Checkpoint, y si mañana Checkpoint quiebra, de repente tienes 10 años de experiencia en un firewall que ya no existe. O sea, ¿y qué haces? O sea, por eso digo que creo que es bueno hacer un plan siendo un poco egoísta de qué quieres hacer a nivel de carrera y qué quieres ser a nivel técnico y qué camino seguir. Y una vez lo sepas, oye, pica piedra, pasa malos momentos, trabaja duro, que si al final llegas en 10, 15 o 20 años, al final llegarás, pero ten claro por qué lo haces. Y yo peco, y siempre lo digo, yo estuve varios años sin saber por qué. O sea, yo entré en una gran empresa como era IBM, por ejemplo, y dije, bueno, pues no sé, pues ya iré creciendo. Ya las cosas resultarán. Y de repente en IBM me dijeron, oye, tienes que tener un mentor de carrera. Tienes que saber hacia dónde tienes que ir. Y yo, esto existe. Ya yo no lo sabía. Y ya fui un poco estructurando mi carrera laboral, pero pequé 2 años de, como se, pues porque sí. Pues soy pentester porque sí. Y mañana, después de ser pentester, o en 10 años, ya, pues no sé, ya surgirán cosas. Creo que eso es peor, la verdad.
Pero no es fácil tener claro, ¿eh? Que a veces me dice la gente, es que tú lo tienes todo muy clarito desde los 14 años. Cierto. Bueno, y todo es pararse a pensar un momento, que con las redes sociales y todo que tenemos ahora, nadie se para un momento a pensar, a mirar a la pared y a ver a dónde quiere ir. Excelente. ¿Y qué diferencia a HackRocks de otras plataformas de aprendizaje en ciberseguridad? Pues tenemos competidores en diferentes países del mundo y de hecho he hablado con algunos fundadores de estas empresas y creo que es bueno tener competencia y saber diferenciarte. Creo que cada uno estamos orientados a un público diferente, cada uno tenemos nuestras bondades. Por ejemplo, en HackRocks yo he ido intentando mejorar lo que yo echaba de menos cuando era joven en otras plataformas que eran quizá más arcaicas porque eran más antiguas, pero algo empezaba a ver. Pero insisto, no tanto como HackRocks. Entonces, por ejemplo, esa flexibilidad que tenemos, aunque seamos un software SaaS, nos diferencia mucho y gusta mucho a la gente. O sea, nosotros no queremos hacer un CTF en tu evento. Nosotros queremos que tú hagas tu CTF. De hecho, hay gente que cuando descubre quién es Hackrox dice, ah, sí, yo he competido ya en 4 CTFs vuestros, pero nunca supieron que era Hackrox. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos con Google, trabajamos con grandes empresas a nivel mundial, policías, ejércitos, pero como en vez de Google, o sea, en vez de Hackrox pone Google en todas partes, hay gente que no sabe que a veces temas de ciberseguridad que se han hecho de Google han sido bajo la plataforma de Hackrox. Estamos con universidades en diferentes países del mundo y te hablo desde Corea del Sur, Tailandia, Estados Unidos, por supuesto, Chile, o sea, estamos en todo el mundo, tenemos la plataforma traducida a un montón de idiomas. eh, y esa flexibilidad de un software SaaS, por ejemplo, está marcando mucho la diferencia. El poder escuchar a los clientes, porque, por ejemplo, cuando hacemos un capture de flag, no son siempre los mismos retos. Hemos llegado a hacer retos de drones volando por una sala. O sea que esa flexibilidad es un diferenciador. Y luego a nivel técnico también, cómo utilizamos las VPNs que tenemos, cómo canalizamos las cosas. A nivel técnico tenemos detalles que tampoco quiero entrar, si queréis luego entramos, pero tampoco, o sea, como por ejemplo, hace poco hicimos con un gobierno un ciberejercicio de 75 personas, cada persona tenía su escenario privado para el mismo. O sea, no había solapamiento, tú no podías romper nada del otro, por ejemplo. O algún tema de ataque y otros que defienden. O sea, al final tenemos cierta flexibilidad que creo que mis competidores no tienen y el que hacer lo tuyo. Solamente somos una herramienta. No es tanto somos la plataforma de formación, sino es tu plataforma de formación. Adquiérela, móntala, pon tu contenido. Puedes subir tu propio contenido, que esto hasta hace muy poco éramos los únicos. Ahora he visto que hay alguna cosita por ahí que ya puedes subir contenido tuyo también. Entonces, esos valores sobre todo son los que más nos dicen los clientes que les gustan. Bueno, yo creo que, como tú dices, ha sido un camino largo, ¿no? Según escucho Mm. en la experiencia que tú tienes con la plataforma, con poder compartir conocimientos, pero un poco más conocimientos dirigidos, ¿no? Enfocados ya en algún ámbito Mm. laboral, en algún entorno o un perfil profesional dentro de una organización, por ejemplo, o muchas veces por el simple hecho de querer aprender, ¿no? Muchas veces muchas Sí, personas buscan este tipo de infraestructuras, de plataformas, porque tienen esa curiosidad de aprender y no tienen dónde practicar. Y creo que es correcto. algo muy, muy bueno esa parte de tratar de, como yo siempre defiendo, ¿no? El democratizar el conocimiento para poder llegar a todos los que tienen posibilidades y a los que tal vez no tienen muchas posibilidades de aprendizaje para eso. Mm. Con respecto a sí mismo a Hard Rocks, ¿no? Que me parece un proyecto súper, súper interesante y que veo que ya has caminado algún tiempo en eso. Dentro de y a esta propuesta que tú has Ujú. implementado, ¿qué es lo que más te ha costado para poder llegar a ser la plataforma que llega o que ha llegado o que está en muchos países a nivel del mundo? Em, Pues que yo, siendo un perfil puramente técnico, o sea, ingeniero informático, pentesting, tal, super mundo oscuro, de repente pasas a ser el director de una compañía. Entonces tienes que aprender contabilidad, tienes que aprender fiscalidad, tienes que gestionar personas, que suena muy bonito, pero no es fácil. Tienes que encontrar y retener talento. O sea, imagínate, pongo un ejemplo para los que nos están escuchando. Tienes una compañía de ciberseguridad, te llega un cliente y te dice, mañana necesito que me hagas esta auditoría, tal, tal, tal. Y hace falta para esto 23 personas, porque cada uno va a hacer una cosa en un país de manera simultánea, tal. Te voy a pagar, me lo invento, 100 millones de dólares. Pues de hoy a mañana no tienes esa gente, porque no hay en ciber. Y tienes el dinero, tienes la opción, tienes el deal y no puedes. O los que tienes están uno de vacaciones, otro tiene un problema con su pareja, otro tal, y no puedes. Entonces, la gente es un hándicap enorme, sobre todo en ciberseguridad, que no hay gente y que nos matamos por conseguir talento. Y segundo, el saber gestionar una empresa, el ser empresario, que es muy difícil. Yo he cometido muchísimos errores y he ido aprendiendo a base de errores.
eh, sobre todo porque somos técnicos. O sea, y creo que todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, serán muy técnicos. Y claro, y de repente tener que hablar de fiscalidad, de impuestos, de sociedades, de mercantil, de laboral. ¿Y esto qué es? Entonces, o te gastas mucho dinero en eso, o aprendes a base de palos, o un poco intermedio, que es lo que yo he intentado hacer, porque obviamente que acompañarse de los mejores, pero cometes errores. Entonces, el ser empresario siendo técnico es un hándicap terrible. O sea, y pecamos de eso. Yo en la universidad solo tuve una asignatura de economía, una. Fueron 4 meses, nada. Y aprendí algo básico de contabilidad. Que, bueno. Entonces, oye, a lo mejor hay que meter más en las universidades de empleabilidad, o de trabajo, de empresa, o de cómo ser empresario de un día para otro. Sí, una cosa que te acoto y de ¿Mm? lo que tú dices en este momento es que sí, yo también tengo esa idea y siempre le he dicho a la gente, los técnicos, los ingenieros, los estos somos muy malos administradores. ¿Por qué? Porque Sí, nadie nos forma para administrar, para claro. gestionar recursos, para ni siquiera tu mismo dinero muchas veces te ayuda a alguien a administrar. Con un poquito Sí. digamos, de anécdota de lo que tú comentas, de mi Sí. parte igual, cuando recién empecé, Ujú. supuestamente yo mismo hacía o llevaba mis contabilidades o mis Ah, sí. declaraciones Y de algún susto tuviste, impuestos, ¿no? sí, y una vez ya empecé a tener un poquito ya de complicaciones, ya me tocó ver un profesional en Claro. esa parte. Y me dijo, Y ¿sabe qué? luego, Usted está mal parqueado como en unos 3.000 a 5.000 dólares porque no ha hecho tal cosa, no ha declarado tal claro, cosa, ha borrado tal cosa, ha puesto mal, ha llenado mal esta forma y toda esa cosa. Entonces, desde ahí dije, claro, no, yo también tengo que, hay la necesidad, una de aprender, pero también de muchas veces buscar a alguien que le colabore en sí, determinados total. ámbitos que tal vez no somos expertos, como tú mismo No, dices, y ¿no? Y sobre al todo que al ser aprender a administrar, ingenieros, claro, es que al ser ingenieros somos ceros y unos. Entonces, yo ya tuve que sí. aprender que hay grises entre medias, porque para mí es o A o B. Y el Ajá. mundo de empresas no es todo tan analítico. Sí, eso es algo fundamental y gracias por tu respuesta. Sí, sí. Bien, a mí me gustaría abordar un poquito el tema que tiene que ver con los hackathons, los capture the flag y los book bounties. Ok. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las personas que nos están escuchando, pues posiblemente quieren, pues hacer algo con sus habilidades. Como lo mencionaste, ser pentester o tú ya dedicarte a esto de tiempo completo, a veces es una labor pues un poco diferente, estar utilizando Linux todo el día, usar tus metodologías, trabajar con clientes, hacer proyectos. Pero yo creo firmemente en que, por ejemplo, los hackathons, los captures de flags y el book bounty es un poco más el enfoque hacia el futuro. El hecho de que las empresas como PayPal, como Microsoft, como Amazon, si tú les encuentras un bug de seguridad o una Ujú. vulnerabilidad grave, que ahora sí que te paguen o que te premien por haber encontrado este fallo, hacerlo de forma ética y no hacerlo de una forma malintencionada o caer en el cibercrimen. Creo yo que precisamente en cuanto más hackathons existan, más plataformas como HackRocks, más captures de flags y avancemos hacia un entorno donde sea más como book bounties o estar encontrando estos errores, notificarlos y que haya esa canalización para que sea recompensado el experto, es sin duda el camino para no ir hacia el cibercrimen. Ujú. Y con respecto a tu plataforma, específicamente los capture de flags y también plataformas de aprendizaje y entendimiento de lo que viene siendo tanto ataque como defensa, creo yo que podían hacer como este tipo de, poner un ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor tienes Estonia o tienes Rusia y tienes ahorita Ucrania, ¿no? Y que se están atacando. Entonces, ver un poco qué softwares de misión crítica o de SCADA hay en cada una de las naciones, hacer una especie de simulación y podríamos ahora sí que anticipar un poco ya lo que es el cyber warfare. O sea, cuando ya haya estas guerras cibernéticas que sabemos que existen, quizá podamos nosotros estar anticipando los ataques que pueden hacerles a pues, sistemas de misión crítica como los SCADA. ¿Qué tan fácil
es porque obviamente se dice muy sencillo, ¿no? Así de vamos a montarnos sistemas a escala de simulación para atacarlos, pero tú que ya vives con tu plataforma, por ejemplo, ¿qué tan difícil sería hacer estos ejercicios, pero con los países? Como por ejemplo poner un ejercicio de que nosotros como mexicanos hacer una simulación de ataque hacia España y luego viceversa y ver más o menos cómo nos fue en el score. Si hay algunos otros países de Sudamérica que también tengan algunas otras plataformas escadas o software específicos, también meterlos en este jueguito y así como poder mapear la Ujú, vulnerabilidad de los sistemas de misión crítica. Siento yo ujú. que sería un gran enfoque. Sé que es complicado y que no son enchiladas, como decimos en México, pero ¿qué opinas al respecto de que pudiera llevarse a ese nivel para que incluso los países puedan anticiparse a problemas de ciberguerra o problemas que puedan causar coaliciones? Pues estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo hemos hecho ya, solo que no suele salir mucho en la prensa. De hecho, las Olimpiadas cibernéticas de de toda América, de hecho, sí, entera, las organizaba la Escuela de Guerra de Colombia, la Escuela Superior de Guerra de Colombia, y fue Hackrox la herramienta que usaron, y todos los militares y los ejércitos de todos, bueno, no de todos los países, pero de muchos países de América, compitieron entre sí y simulamos exactamente esto. O sea que, sí, justo lo hemos hecho, casualmente. No se ha visto, lo cuento porque hubo un par de artículos en prensa y lo podemos contar, que muchas otras simulaciones o cosas parecidas que hemos hecho, pues no, es más confidencial, pero sí que se hacen, aunque no se cuenta demasiado. Yo creo que no se cuenta demasiado, no tanto por secretismo, porque tampoco es tan, me refiero, es muy normal entrenar, sino porque no se interesa demasiado. O sea, no sé, bueno, que a lo mejor es más importante otros titulares de la prensa. Pero sí que nosotros, por ejemplo, hemos llevado a cabo algunos. eh, y luego, por ejemplo, con la Organización de Estados Americanos, con la OEA, llevamos con ellos ya varios años haciendo ciberejercicios por toda América también. El año pasado estuvimos, no sé si fueron 23 países desde, no sé, de todo. O sea, obviamente los grandes como Chile, México, Colombia, estuvimos también en Guatemala, Jamaica, Ecuador. Bueno, al final hicimos más de 20, si no recuerdo mal, CTFs para promocionar el talento en ciberseguridad en toda la región de América. Esto fue promovido por la OEA. Y en este caso, claro, era la marca OEA tal, y ahí estábamos Hackers como plataforma. Y no es tanto a nivel militar, pero sí que es para promover en diferentes regiones ese talento que hace falta. Que a lo mejor luego vas a ser militar o ese tipo de cosas. De hecho, cada vez estoy viendo más como países, y por ejemplo, hay países curiosos, por así decirlo, más exóticos de Asia, que lo hacen y no mucha gente lo sabe, que hacen desde el gobierno CTFs públicos donde cualquiera puede entrar y el top entran en el ejército o en la parte de ciberintelligence del país. Eso se hace en países, como digo, que mucha gente piensa que a lo mejor son más de playa y más así, más raros, entre comillas, ¿no? Que estos países de Asia exóticos, pero que muchos de ellos me sorprende cuando he estado por allí y tal, y invierten más de lo que parece y hasta el nivel de lo que digo, que tienen CTFs pagados por el gobierno para reclutar hackers para el ejército. Entonces, sí que se hace, y este tipo de simulaciones las hacemos incluso desde Hackrox, y luego obviamente hay algunas más reconocidas o más famosas, como las que hace la OTAN, que hace como simulacros, pero de hecho en esas simulaciones ya no solamente entra la parte técnica, sino que cada vez veo más que meten un área de comunicación y otro área de ámbito legal. Porque parece no tan técnico, pero sí que está muy relacionado. Porque a veces, si tú eres mañana una empresa y te hackean, por ejemplo en Europa, hay veces que hay empresas que quebrarían, o sea, desaparecerían por la multa que pone Europa, no tanto por el hecho de que les hayan robado. Porque hay veces que la multa es peor que el propio hackeo. Entonces, es importante también ese tipo de detallitos. Ya no solamente la parte que esperamos todos de más hackers con las pantallas negras de Matrix y tal, sino que ese abogado con corbata que va a, decir a venir a decirte, oye, pues tienes que pagar 10 millones de dólares de multa o cierras la empresa, ¿no? ¿Qué pasa? También, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay que hacerlo más, sobre todo por eso, que muchas veces no se ve. En la guerra vemos los misiles y esas cosas, en la tele, perdón. Pero luego en la televisión no salen los paquetes TCP por el aire. Y ahí están. Al fundar HackRock seguramente enfrentaste numerosos desafíos, pero ¿cuáles han sido los retos más complicados que has tenido que superar en el camino para construir la plataforma tal como la conocemos hoy? Bueno, inicialmente lanzamos muy fuerte a nivel de B2C, de Business to Client, es decir, cada uno en casa que pueda acceder. Em, pero técnicamente cada vez nos dimos más cuenta que a veces, bueno, a veces, es que de hecho había gente que nos escribía soporte técnico y nos siguen escribiendo y nos dicen, oye, pero esto es un mundo de hackers, tiene que ser gratis.
Y claro, yo decía, ya, pero somos una empresa, o sea, una empresa tiene que ser rentable. Y nos dimos cuenta que a veces el modelo de negocio no es tanto el B2C, que está fenomenal, sino también ese B2B, ese ir a por o un B2B2C. Es decir, yo voy a una universidad, la universidad adquiere la plataforma y es el usuario quien la usa, que al final lo va a usar la misma persona, pero lo paga la universidad en vez de tú, ¿no? Como persona. Entonces, a nivel técnico, por ejemplo, ahí tuvimos que cambiar varias cosas para poder hacer instituciones como por empresa. Ya no es una plataforma para todos, como si fuera un B2C donde cualquiera accede, sino que cada empresa tiene su instancia privada. Entonces tienes que ser capaz de instanciar una misma plataforma en 2 clics y que todo se levante automáticamente. Poder monitorizar a todos los clientes en paralelo. O sea, todo para mí eso fue una cosa y la otra cosa fue el cómo conseguir el despliegue de retos rápido y de fácil administración. Porque si yo estoy haciendo, por ejemplo, un binary exploitation, vas a destrozar la máquina. Si vas a destrozar la máquina, mi proveedor de máquinas probablemente me va a llamar y me va a decir, oye, no te dejo más mis máquinas, porque estás desconfigurándola todo el rato. Entonces, hemos tenido que llegar a acuerdos de diferente índole, incluso a nivel con algún tema de gobiernos, para que nos dejen tener máquinas vulnerables publicadas a Internet que se van a destrozar, que va a entrar gente, entonces medir bien qué está pasando ahí, poder restaurarla rápido. Porque si, por ejemplo, estamos en un capture de flag, que hay veces que la gente decide, no, yo quiero que todos ataquen a la misma máquina. Vale, pues si yo ataco a la misma máquina, de hecho esto me pasó hace poquito en Costa Rica, estuvimos haciendo un CTF allí y ocurría que atacaban a la máquina y para que otro no pudiera avanzar, yo rompo la máquina y hago trampa. Creo que esto fue en Costa Rica, no sé si fue Costa Rica o Chile. Pero hay gente, porque en un CTF si participan 10.000 personas, alguno a lo mejor tiene mala intención. Y dice, bueno, pues yo he conseguido el flag, la voy a borrar, porque si es pues eso, si he ejecutado un exploit y soy root, puedo hacer ciertas cosas. Entonces, hay veces que queremos ser tan realistas que se tiene demasiado poder y hay gente un poco mala. Entonces, poder controlar eso, poder restaurar una máquina con un solo clic, ya lo hemos conseguido, pero al principio fue un reto cómo hacer esto bien. Por ejemplo, intentamos utilizar muchos contenedores, mucho Docker, pero el Docker a su vez que intentar que sea uno por usuario o un despliegue automático o con muchas APIs y automatizaciones hacer que todo funcione solo. De hecho, esto parece una tontería, pero un feedback que nos dan nuestros clientes es que funciona. Y digo, hombre, y yo les digo, ¿cómo no va a funcionar? O sea, claro, es lo que te estoy vendiendo. Dicen, ya, pero es que llevamos 3 años haciendo CTFs y siempre se cae. Siempre la plataforma se rompe, la gente roba puntos, roban flags, o sea, hacen trampas, ¿no? Entonces, después de 5 años, al principio obviamente tuvimos que aprender lecciones, pero nunca se ha roto la plataforma. Sí que hemos pillado a gente intentando hacer trampa, pero nunca, que yo sepa, lo han conseguido porque monitorizamos todo muy bien. Pero, por ejemplo, eso fue un hándicap a nivel técnico, ¿no? El poder instanciar una plataforma rápidamente en un clic para cada cliente y luego poder monitorizar y en un clic desplegar 100 retos o 200 contenedores y que funcionen bien y tal. Entonces, técnicamente, aunque tú ves Hackrocks y es un SaaS muy bonito, tal, son 4 clics y ya está. Lo que hay por detrás, de hecho, esto lo comentaba con mis técnicos, uno de ellos bueno, dice, no, es que esto es una obra de arte, es que lo que hemos montado es maravilloso, tal, es que están muy orgullosos ellos de lo que hemos hecho, pero es que realmente ha habido mucho trabajo por detrás y mucho dinero invertido en montar una plataforma que funcione. Porque yo he sido jugador de Capture the Flags y en alguno he visto hasta gente corriendo aquí a desconectar el cable RJ45 para que no pudieras avanzar. Entonces, claro, esas barbaridades que he visto y sigo viendo, luego nos llaman. Y de hecho, este año pasado ha habido 2 CTFs que nos han llamado casi en pleno CTF. Diciendo, mira, tenemos un proveedor, no funciona, esto está fatal, ¿me puedes montar un CTF en una hora? Les mandamos a comer y a la vuelta tiene que estar el tuyo montado. Esto este año, en 2024, nos ha pasado 2 veces con gente que había pagado mucho dinero por ese CTF. Y hemos tenido que salvarles la vida, entre comillas, en una hora. Y eso podemos hacerlo por haber resuelto esos problemas técnicos, entre comillas, ese reto técnico que tuvimos de hacer que sea rápido y funcional y operativo. Entonces, de eso estamos muy orgullosos porque nos costó, pero funciona súper bien y súper fluido. Sí, yo creo que es una parte fundamental, como tú dices, y es un reto, ¿no? Yo no, bueno, no me imagino que cómo será el trabajo detrás de todo, de toda la plataforma, ¿no? De las personas de Hard Rock y cómo se manejan este tipo de inconvenientes. Como tú dices, a la larga estamos hablando de personas que saben de hacking. Muchos sabrán más, muchos sabrán menos, otros no sabrán nada, pero tú enfrentas a diversos tipos de perfiles de personas que, como tú dices, muchas veces pueden ingresar solo a mi plataforma con el hecho de romperlo todo y marcharme y listo. Así que Sí, es un gran reto en esa parte. sí, sí. Enrique, dentro del ámbito actual, del hoy día, no solo en el hacking, sino en todo lo que está relacionado, todo el mundo te habla de la inteligencia artificial.
Todo el mundo te dice, la inteligencia artificial hace esto, esto, o tus tareas pueden automatizarse, o mi empresa hace esto con inteligencia artificial. Bueno, me imagino que ustedes también ya están adentrándose en la parte de la IA dentro de tu Ujú. organización, de hecho, dentro de tu vida diaria, me imagino, como en el ámbito del hacking. Eh, Coméntame tú, ¿qué porcentaje, si le ponemos en una balanza o le ponemos a evaluarle de una manera, tú me podrías dar más o menos un porcentaje Ujú. de si utilizas herramientas de inteligencia artificial en tu día a día o dentro de tus plataformas de Hard Rocks, y cómo lo hacen, ¿no? ¿Cómo es implementar un reto que ya contenga herramientas de inteligencia artificial? Sí, totalmente. La uso todos los días, casi todo el rato, te diría, a nivel personal y en Hackrocks también. O sea, a nivel personal en mi día a día, pues para automatizaciones, acelerar tareas repetitivas, o incluso obtener información. O sea, eso día de buscar en Google, yo creo que ya los jóvenes, los más jóvenes ya no lo van a hacer en pocos años. Justo hoy comiendo con unos amigos comentábamos eso, que a lo mejor en 10 años nadie busca en Google ya. ¿Qué pasará con Google? Estamos ahí debatiendo. Pero, pero sí que, o sea, yo mi día a día lo uso un montón. Y, y en el trabajo, por ejemplo, en Hackrox lo hemos utilizado. Ahora, a día de hoy, los clientes de Hackrox lo pueden utilizar de dos maneras diferentes. Una, el soporte técnico. Si tú estás trabajando con un reto, ves que tienes una flag de una manera u otra tal. O sea, tenemos un technical support que te ayuda, ¿vale? Y si no, ya pasas a un nivel 2 y hablas con uno de nuestros agentes, que digamos que ya se genera un ticket, entras en un chat o lo que sea y hablas con nosotros. Pero antes de hablar con nosotros hay una IA que tiene un nombre y te dice, oye, soy la IA de Hackrox, a ver si puedo resolver yo tu consulta y si no, ya, pues pasamos con el equipo. Y en segundo lugar, tenemos también, que esto es sobre todo más para el ámbito educativo, una especie de mentor de IA. Entonces, tú imagínate que estás haciendo un hacking web, estás con un SQL injection, estás con un blind injection, estás probando, ves que más o menos vas avanzando poco a poco, pero estás atascado, no sabes cómo seguir. Habla con nuestra IA. La IA sabe cómo resolver el reto, no tiene el token, nunca. Ya lo he hecho también para evitar injections en el LLMS y locuras que se hacen ahora. Digo, mira, no le vamos a dar el token, vamos a orientarle de qué va la temática del reto. Entonces, la IA te va orientando. Oye, yo haría esto, ¿qué has hecho? Cuéntame. Venga, vamos a hacer esto. ¿Y ahora qué harías? Venga, y te desbloquea cuando te quedas atascado. Lo único que como en Hackrox todo está gamificado, si tú usas pistas o usas la IA o usas tal, pierdes puntos. Entonces tú tienes que elegir tu estrategia. Si te desesperas y no puedes más, oye, usa la IA y tienes ese mentor que te va a ayudar. Porque una cosa que teníamos también un problema, entre comillas, no problema, un reto técnico fue cómo escalamos, porque a día de hoy tenemos en torno a 50.000 usuarios en Hackrox. ¿Cómo puedo yo resolver una duda? Si yo mañana publico un reto y me preguntan 10.000 personas, oye, ¿la URL es esta? ¿Está correcta? Eso me mata. O sea, no podemos responder a 10.000 personas. Entonces, con esta IA, por un lado el soporte y por otro lado es un agente diferente, el mentor de hacking, como tu profe de hacking. Y eso lo tenemos ya en Hackrox. Lo único, en Hackrox, de hecho, hay mucho contenido gratuito. Estas cosas ya de ella que obviamente tienen un coste de uso y tal, eso ya hay que ser un usuario de pago. Pero, por ejemplo, hemos publicado en Navidad un montón de contenido gratis, ya por eso de apoyar a la comunidad también, por esos mensajes que nos escribía la gente de, oye, yo es que tengo 16 años, no tengo dinero, vivo en este país pobre, quiero aprender, ¿qué puedo hacer? Oye, pues decidimos liberar mucho contenido del que teníamos, porque teníamos mucho más para solo corporate, ¿no? Para empresa. Hemos liberado mucho contenido y hemos abierto una novedad en Navidad que está teniendo bastante éxito, que es retos de la comunidad. Es, oye, ya que nosotros aportamos a la comunidad, aporta tú también. Y entonces los mejores, bueno, y no los mejores, me refiero, no solo el top del ranking, pero hay gente que nos está enviando retos y de hecho ya estamos ya trabajando, que va a estar listo en breve, y lo dejo un poquitito aquí ya en primicia también, que en 4 clics puedes subir tu propio reto sin, digamos, sin que nosotros tengamos que enviar, que no nos envíes tú nada. Vas a tu panel de control, subes tus retos y los publicas. Y que la gente pueda hacer tus ejercicios. Porque nos hemos dado cuenta que la comunidad quiere aportar. Y hay gente que nos ha enviado retos. Oye, mira, que yo he usado este reto en clase en mi universidad, te lo dejo en Hackrox para que la gente lo haga, gratis. Entonces hemos creado esos retos de la comunidad. De hecho, si entráis ahora en hackrox.com, en la parte de hackers, hay una serie de retos ahora, por ejemplo, acabamos de subir uno que son 9 capítulos de OSINT, que ha hecho la comunidad de Intel is Boring. Pues ahí tenéis 9 retos de OSINT, súper currados, súper elaborados por una comunidad que están en Discord ahí a tope, que acaban de empezar. Y oye, pues nos apoyamos entre todos, les ayudamos a ganar visibilidad, aportamos contenido a nuestra comunidad y estamos como trabajando mucho otra vez esa comunidad
que en un primer lugar era mucho más de, oye, paga por cursos y tal, y ahora hemos cambiado un poquito el ámbito, ¿no? Oye, que la empresa o la universidad sea la que te proporcione la herramienta, pero oye, si tú quieres colaborar, subir tu contenido y aportar a la comunidad, que puedas hacerlo. Entonces, si queréis, de hecho, vosotros subir alguno, está totalmente disponible. Ahora mismo lo único que tenéis que nos lo enviáis y luego ya lo publicamos, pero en breve va a estar ya totalmente automatizado. Y por ahora está teniendo éxito. Llevamos ya, no sé si son en torno a 15 retos ya de usuarios que vamos subiendo y se va llenando eso de retos de la gente por ayudar, por amor al arte, la verdad, por pasión. Qué interesante. A mí me impacta mucho lo que mencionas de los servidores y estas supuestas trampas que hacen los usuarios. Recuerdo en un evento en Campus Party también había un capture de flag y precisamente pues la idea era que lo hicieras como paso uno, paso dos, paso tres, de una forma muy como step by step. Pues siempre hay personas que buscan hacer las cosas por la tangente. Alguien programó una herramienta en Python rápidamente, hizo un flood de headers de HTTP y tiró a la plataforma. Entonces, había, como dices tú, pues se acabó el juego y le dijeron, no, pues es que eso es ilegal porque tú no puedes tirar la plataforma, tenías que haber hecho el uno 2 y 3, pero pues finalmente consiguió root y ganó y para nosotros como hackers o pentesters también era válida la Sí, forma en claro. la que él lo había logrado. ¿Qué tantos intentos tienes de doseos a tu plataforma? Me gustaría saber, o sea, porque una cosa es la gente que se mete a jugar, que se mete a hacer las cosas bien, de pentester o universidades y empresas, pero siempre debe de haber algún maldosillo que pues te tiene coraje, nada más te quiere dosear la plataforma o quieren sacar root y borrarte los VPS, a lo mejor causarte otro tipo de mal configuración en la red, rutear hacia otro lado. Platícanos un poquito, pues, como de esos chascarrillos y qué tanto te han intentado hacer y qué tan concurrentes son este tipo de ataques a la plataforma. Sí, la gran mayoría de ataques que recibimos son para intentar ganar, sobre todo cuando el premio es más interesante. O sea, si el premio de una competencia es, no sé, pues lo que hicieron en la DEFCON, creo que fue, ¿no? Hackea el Tesla, llévate el Tesla. Pues hackeo el Tesla de cualquier manera y me da igual lo que pase por encima. Entonces, cuanto más goloso que decimos en España, cuanto más interesante es el premio, más intenta la gente hacer trampas. Y son de todo tipo, desde brute forcing de la flag, que cuando llevas, lo establecimos en 50 intentos, te bloqueamos el usuario y tienes que contactar con soporte o hacerte otro usuario y otra vez. Entonces, tenemos ahí unos intentos limitados en la flag, intentar sacar pistas sin gastar puntos, intentar ser multicuenta. Pido las pistas con un usuario, me hago otra cuenta y subo el flag. Y así no gasto todos los puntos. Ese tipo de cosas. Entonces, hemos implementado una serie de medidas que hablamos con el organizador y ellos deciden si implementarlas o no y las tienen disponibles. Hay veces que no lo hacen, ¿eh? Hay veces que dicen, no, que hagan trampa quien quieran. Cuanto más originales, mejor, ¿no? Como bien decís. Y otras veces que se pasan de eso. De hecho, lo más loco que nos han llegado a pedir es bloquear DNS de ChatGPT. Da por hecho que vas a usar. Déjales usar ChatGPT, porque es una tontería, creo yo, bloquear una IP de ChatGPT porque pondrán un VPN, pondrán un proxy, utilizarán un escritorio remoto. Déjalo, o si son ya más profesionales, tendrán un servidor en la nube desde donde hacen pentesting y usarán ese servidor y no están en tu red. Entonces, yo creo que cuanto más limitas, más intentan hacer trampa. Entonces, en Hackers hemos siempre decidido intentar no limitar casi nada. De hecho, puedes hacer casi cualquier cosa, excepto en locuras, pues si intentas hacer brute forcing de la flag, pues te bloquea el usuario. Si intentas hackear la contraseña de un usuario, pues al tanto intento, pues lo típico, ¿no? O sea, ya nos avisa, tenemos alertas. Bueno, hace poco, mira, el año pasado solo hubo un CTF donde nos hicieron un DDoS. Bueno, no fue DDoS, fue un DOS sin la primera D, porque fue una IP. Le bloqueamos la IP y ya está. Y fin del ataque. Y bueno, yo creo que era alguien intentando a ver si podía hacer alguna locura y tal. Porque, claro, luego es muy fácil intentar ahí correlar quién es el usuario con la IP y tal, pero bueno, simplemente bloqueamos la IP, no quisimos hacer nada y ya está, porque muchas organizaciones cuando la gente hace trampas inmediatamente descalifican a la persona y a lo mejor lo ha hecho sin querer, o si estás con estudiantes no se dan cuenta, lanzan un Hydra o lanzan un Nmap loco y no lo hacen aposta, ¿no? Y se empiezan a sobrecargar el servidor. Bueno, de todas formas, en Hackrocks, tampoco por seguridad voy a dar muchos datos, pero hemos hecho auditorías de miles y miles de personas concurrentes, porque nos lo han pedido gobiernos. Entonces, entre comillas,
es complicado tirar o romper nuestras máquinas. Obviamente no es imposible, ya hemos visto que, o sea, si alguien quiere hacer un DDoS lo va a hacer, o sea, ya está. Pero sí que hemos tenido algún intento así un poco más, lo que te digo, no tanto tirar la plataforma, porque es un poco, o sea, si te están regalando un Tesla y tiras la plataforma, no se ve el ranking, no ganas el Tesla. Entonces lo que hace la gente es más intentar hacer la trampa, ¿no? O molestar a los usuarios. Eso sí que lo hace mucha gente, ¿eh? Lo de una máquina que por el motivo que sea, sí que sea compartida o tal, intentar borrar la flag, eso sí lo hacen muchísimo. Porque hay alguna flag de OSINT que es una, pues, no sé, que vete a esta página web y mira el comentario que hay en la tercera página. Pues a lo mejor puedes dar a reportar comentario y lo ocultas en el reto de OSINT. Pues, ya soy el único que va a ver esta flag. Entonces, eso sí lo hemos visto mucho. Entonces, cuando hacemos retos de ese estilo, tenemos que estar muy atentos porque algún gracioso intenta ahí ganar, o no ganar puntos, sino ganar tiempo. De hecho, mira, fíjate, en Hackros no, pero yo el año pasado participé en un CTF internacional éramos 4 amigos y un equipo de Francia, lo digo además el país, que nos sentó muy mal, tiró una máquina. Hizo el reto y hizo un DDoS a la máquina que había que hackear, que era una web y tal. Y la web estuvo caída 2 horas y media de un CTF que duraba 8 horas, ¿no? Y era de los últimos retos. Entonces se liberó, la volvieron a montar a falta de 30 minutos para terminar y no lo hizo nadie, más que los franceses. Y ahí les teníamos enfilados los franceses, nos cayeron fatal ese día. Y ese tipo de cosas no puede ser que tardes 2 horas y media en levantar una máquina porque alguien la ha roto, ¿no? Por eso digo, eso que decía antes, de poder ser capaces de levantar una máquina rápido es súper importante. Y ojo, digo esto y espero que nunca nos ocurra a nosotros, que no, nunca digas nunca, menos en el mundo de la ciberseguridad, que si te la quieren liar, te la pueden liar bastante siempre. Pero como bien dices, al final, o sea, esto es como ir a jugar. En España ahora está muy de moda esto de ponerte gafas de realidad virtual e ir a matar zombies, pues, ¿no? Pues no vas a romper las gafas, vas a matar zombies. Pues aquí lo mismo. No suele ocurrir que vaya gente a romper el ranking cuando quiere ser el primero del ranking. Tampoco hemos tenido grandes ataques. Y luego hemos tenido, pues, alguna cosa, algún usuario te comenta, oye, mira, ¿tenéis algún problema de bug bounty? He detectado algún detalle. Bueno, pero siempre han sido detallitos, o nunca, por suerte nunca ha sido nada grave. Por suerte, o por desgracia, porque a veces es mejor que te digan muchas cosas graves, que si no te la dicen, a lo mejor están ahí y no te las han contado, ¿no? Pero sí que hacemos pentestings periódicos, también por temas de normativas, con clientes grandes con los que trabajamos, nos exigen hacer pentesting cada X tiempo, entonces no paramos de auditarnos a nosotros mismos, de molestarnos a nosotros mismos, y los técnicos están ahí todo el día ahí actualizando todo. Entonces, bueno, intentando hacer las cosas bien, pero como yo digo a mis propios clientes, digo, si alguien te quiere hackear o si mañana sale una vulnerabilidad 0 day, es que te va a tocar. Entonces, yo, como vivo en este mundo, vivo muy paranoico pensando, a ver hoy si no me toca a mí. Pero bueno, pongo todo lo que puedo delante para que no ocurra, pero nunca digas nunca en este mundo. Bien, mi última pregunta es, si pudieras darle un consejo a Enrique de hace 10 años, ¿cuál sería? Eh, pues si pudiera dar un consejo a Enrique hace 10 años, sería tener claro ese camino a seguir. No ir fluyendo por el mundo laboral, porque si no te das cuenta puedes perder años del mundo laboral o, o ese camino que quieres seguir, a lo mejor lo vas posponiendo sin darte cuenta de que lo estás haciendo. Entonces yo diría eso, tener un poco más un plan y haber mirado un poco más antes el mundo de la ciberseguridad y no pensar que todo es hacking. Yo con 16 años pensaba que ciberseguridad era igual a pentesting. Y he perdido oportunidades o no he sabido ver oportunidades que he tenido por pensar que no, que no. Y los únicos que saben son los pentesters. Esos son los hackers de verdad. Cuando hay mucho más alrededor de la ciberseguridad, desde fabricantes, integradores, hay un montón de cosas. Y ahora con la inteligencia artificial más aún, ¿no? Entonces, eso, no tener claro el por qué hacía las cosas. Eso sí que si me hubiera dado ese consejo antes, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Qué camino estás siguiendo? ¿Qué estás buscando? Ten claro hacia dónde vas. O al menos intentarlo, porque luego la vida da muchas vueltas y el camino lo cambias 7 veces. Pero tener un poco más de coherencia de hacia dónde va tu mundo laboral, por ejemplo. Sí, yo creo que, bueno, sí, la relación de nuestro proyecto de vida a lo que hacemos, pues muchas veces toma diferentes caminos, ¿no? Y como tú dices, a veces uno trata de plantearse un proyecto o alguna cosa y a la final de cuentas la vida le lleva por otro, así que no podemos aferrarnos, digamos así, a alguna situación, sino como tú dices, tratar de planificar algo en nuestro día a día, en nuestra vida personal y profesional, ¿no? Y bueno, y tratar de alcanzarlo, pero si no se da del todo, pues habrá otro camino, como tú dices. Muchos ven a la ciberseguridad o al hacking como el típico pentesting, el red team y todo eso, pero hay muchos otros ámbitos en los cuales hay como trabajar, ¿no?
Sí, de hecho en Estados Enrique, Unidos, perdón Axel que te interrumpa, que en tranquilo. Estados Unidos estamos bastante ligados ahora con Tampa, la ciudad de Tampa en Florida, porque hemos hecho ahí un programa de aceleración, de compartir conocimiento con empresas, de ciberseguridad, súper interesante. Y yo fui, con diferencia, el más joven de todos. Que eso en Europa es totalmente al contrario. O sea, yo tengo este sentimiento también de que he ido explorando mi carrera a base de palos, como decimos en España, de, ¿no? de prueba y error. Me hubiera gustado tener un poco más un plan, pero eso en Estados Unidos, cuando fui a Tampa, este 2024, está un par de meses por ahí, me decían, ¿cómo eres tan joven y estás emprendiendo con una empresa? Porque yo empecé Hackers con 29 años, 30. No, bueno, con 28. Y me dice, ¿cómo tan joven? Y la edad media de un programa de aceleración de startups de Estados Unidos, creo que eran 52 o 53 años. Y no veían lógico que yo con 28 emprendiera. Dice, no, pero tú te tienes que equivocar todavía muchas veces y ir, trabajar para muchas startups, ver cómo lo han hecho, ver cómo lo han fallado. Y ahora ya montala tú con 50 años. Con 28 años estás ya jugándote tantas cosas. Tal. Dije, claro, y yo pensando, no, es que en España me dicen que soy mayor, que si tú ya tienes 30 años, cógete un sueldo tranquilito, vete a casa. Digo, en España tenemos un poco la mentalidad cambiada. Y en Estados Unidos, pero te hablo, o sea, el siguiente más mayor, éramos como 15 o 20 empresas. Yo creo que el siguiente más mayor tenía, no sé, 40 y tantos años, ¿eh? 50. O sea, y me miraban como, ¿y este niño qué hace aquí con 30 añitos? Y yo, oye, mira, me siento súper joven hoy, pero en España me dicen que me pasa que ya es muy tarde para emprender. Entonces, bueno, cambia mucho la percepción y creo que hay que escuchar mucho a los mayores y a la gente, pero también saber mucho dónde estás. Es que me refiero a nivel cultural. Cambia mucho el mundo. Incluso en Europa, los países nórdicos son totalmente diferentes a los países más del sur, o en Asia, o en Norteamérica. O sea, cambia tanto todo que bueno, que es curioso. Hay que saber también el contexto. Sí, sí, es súper interesante. Y bueno, ese dato no me lo sabía, ¿no? Que esa diferencia tan grande Sí, entre a mí un me país como impactó Estados mucho. Unidos y un país como España, ¿no? A ver esa brecha tan alta, digamos, de esta incidencia en cuanto a empezar una empresa o empezar a trabajar de esa manera, pues, ¿verdad? No me lo sabía. Enrique, bueno, esta también es mi última pregunta. Veía que en uno de tus perfiles que hablas de una iniciativa que se llama Stop Haters, Ujú. que impulsa la lucha en contra del odio a Internet. Cuéntanos de esta iniciativa. Sí, pues mira, es una iniciativa muy chula. Empezamos con ella hace ya 6 años o por ahí, o sea, hace mucho tiempo. Teníamos un programa en televisión después de Mundo Hacker que se llamaba Cazadores de Trolls. La gente lo compara con Catfish, ese programa que había en MTV hace muchos años donde había presuntos acosadores y tal. Bueno, era algo similar, ¿vale? Donde había un presunto acosador que acosaba a una presunta víctima, aunque alguno ya no es presunto, de hecho ha habido condenas ya de ese programa de televisión donde, oye, pues estás ligando por una aplicación de citas y de repente yo me hago pasar por alguien que no soy, o te engaño, o voy a secuestrarte, o voy a intentar robarte dinero, trampas, ¿no? Hacer el mal, o sea, yo siempre digo, la tecnología no es mala, sino el mal uso que le da el ser humano. Pues en este caso era un programa de televisión de cómo el ser humano le da muy mal uso a la tecnología, en concreto en la parte de citas. Y derivado de ese programa, y hablando con la productora y hablando con protagonistas que había ahí, que ahí tuve la suerte de colaborar con Pedro García Aguado, que es un medallista olímpico español, que da conferencias y que ayuda en temas psicológicos de este tipo de situaciones, y de otras muchas más, pues no parábamos de recibir después del programa gente pidiendo ayuda. Entonces, claro, el programa había terminado ya, cada uno ya, entre comillas, tú grabas y luego cada uno tiene su vida, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿por qué no montamos algo? Y justo nos escribió una abogada que se llama Sara García, que es una abogada de España, que dijo, me encanta lo que hacéis, quiero seguir haciendo esto, soy abogada penalista, experta, o sí, como muy enfocada en la parte online. Porque en España la legislación a nivel online es muy reciente. O sea, tú por poner en X algún insulto o acosar en Instagram a alguien, en España era muy complicado ir a la cárcel. Ahora ya puedes. O sea, obviamente no es fácil, entre comillas, pero ya hay condenas de gente que por hacer mal en redes sociales o acosar a una chica o lo que sea, han ido a la cárcel, ¿no? O espiar el WhatsApp de tu pareja cuando se va al baño, eso es delito en España. Entonces, esta abogada era experta en esto. Dijo, mira, ¿por qué no seguimos haciendo lo del programa en la vida real? Porque a mí también me interesa este mundo y creo que podemos ayudar. Entonces, hicimos una asociación sin ánimo de lucro donde tenemos expertos en la parte de hacking, expertos en la parte de psicología, porque muchas veces las víctimas necesitan mucha ayuda y esto no se sabe tanto. Y luego tenemos la parte legal. Entonces, Sara lleva lo legal, Pedro llevaba, porque ahora ya no está, llevaba la parte más de psicología
porque luego entró en política y tal, y salió de la asociación. Y luego yo llevo la parte más de hacking. Entonces tenemos gente que nos ayuda. Oye, pues están acosando a esta persona, chicos, ¿quién tiene tiempo para hacer esto? Venga, tal, lo hacemos. Y ojo, tenemos de las dos maneras. Tenemos gente sin recursos que nos pide ayuda y le ayudamos de manera gratuita. Y luego tenemos gente con mucho dinero que nos dice lo contrario. Oye, tengo mucho dinero, quiero pagar los servicios, quiero aportar a la asociación, pago lo que haya que pagar, si hay que ir al juez, porque en España era un juicio y tal, hay que pagar ciertos costes del juicio, ¿no? Y hay gente pobre o muy humilde que te dice, mira, yo soy pobre, te lo digo tal cual porque es lo que nos dicen por teléfono, mira, yo soy pobre, yo no puedo pagarme un juicio, yo no puedo pagarme un abogado. Y tengo una persona que me está esperando a la puerta de mi casa todos los días y me está acosando. Y yo, como estoy en esta condición económica, no puedo. Y pues estamos ayudando a gente, por ejemplo, de esos perfiles, a poder tener una solución. Porque el programa siguió, ¿no? Entonces, inicialmente fue muy genérico y es verdad que estamos ayudando a mucha gente sin recursos porque no sé si, no sé qué factor común hay, pero mucha gente que nos llama sin recursos de que no pueden, oye, mira, me pasa esto y no sé qué ocurre, ¿no? Y lo que te digo, gente que tiene recursos suele ser muy honesta porque saben que lo hacemos por ayudar a la gente y nos dicen, no, no, yo aquí te pago el abogado, te pago la consultoría, lo que sea, pero bueno, también son los menos, pero sí que hay gente de todos los niveles. Y la idea de Stop Haters es ayudar a los demás por, oye, pues por intentar hacer el bien con el conocimiento que tenemos, después de haberlo hecho en la tele y que haya salido muy bien, pues llevarlo, seguir en el día a día con ello, ¿no? Que por cierto, en la televisión esto es curioso porque básicamente lo que yo hacía ahí era OSINT en televisión. Y claro, a veces el caso, mi parte, que era la parte técnica friki de las pantallas, no suele gustar en la tele. Y a veces mi parte duraba 2 minutos. Y hay gente que criticó mucho ese programa porque dijo, mira, en 2 minutos no puedes hacer eso. Es imposible. Yo, claro. Es que es un programa, llevo 6 meses investigando esto. Y en el programa se pone un poco el resumen y tal. Y es verdad que hacíamos alguna prueba y chula y se podían hacer en directo cosas, pero hombre, una investigación así no se hace en 30 segundos y luego vamos a publicidad y seguimos y el acosador espera, ¿no? A que volvamos de publicidad. Pero bueno, sí que es verdad que ayudamos a mucha gente y, vamos, fue una experiencia bonita porque pudimos ayudar a mucha gente y luego derivado de eso ya pues salió Stop Haters, que llevamos ya muchos años, nos han dado de hecho, ahora, ¿conocéis los premios Esland? Que hacen los influencers, youtubers y tal, pues nos dieron el premio, de hecho, el año pasado de Gref como entidad no me acuerdo la categoría, era entidad social o algo así, ¿no? Como para ayudar a los demás. Entonces fuimos ahí a Andorra y recibimos el premio, fue una experiencia estupenda también. Y nada, pues otra cosa más como lo de la televisión de Mundo Hacker. Por amor al arte, porque esto nos gusta, tenemos pasión y, oye, pues cuando algo te gusta y tienes pasión, pues lo haces. Muy bien, Enrique. Pues más que nada quiero hacer un último comentario y también Ujú. pedir tu opinión. Pues para todas esas personas que nos escuchan, porque creo que parte de lo más bonito es cuando empiezas a querer ser hacker. Sí, Posteriormente te conviertes, ya eres pentester, ya trabajas después y tienes una empresa de esto al día a día y pues ya se vuelve tu forma de vida, tu estilo de vida. Pero algo muy bonito es cuando pues te instalaste el Kali Linux por primera vez, en mi caso fue el Backtrack, o te instalaste el Parrot por primera vez, vas a descubrir tu primer cross-site scripting o vas a hacer tu primer SQL injection. Para eso creo que plataformas como HackRocks pues es algo ideal para poder aprender. Pero ¿qué le dirías a esos chavitos? Porque en realidad sí creo que empieza desde muy corta edad. A veces ya debes de tener usuarios en tu plataforma desde los 11 años o quizás hasta más pequeños, ahí intentando hacer sus primeros hackeos, elevaciones de privilegios o conseguir su primer shell. ¿Qué le dirías a estos chavitos que pues no les sale, que se les hace complicado, que obviamente pues han admirado esto por películas, por ser una pasión o por ser algo muy interesante, pero pues ahora sí que a los primeros 4 teclazos no vas a conseguir root, ¿verdad? Entonces, correcto. ¿qué consejo les dirías para que se motiven? Pues que a hackear se aprende hackeando. Esto es como la vida real. Si tú quieres aprender inglés, si tú quieres aprender francés, lo mejor es que te vayas a un país donde se habla francés, pues, o donde se habla inglés. Y a hackear es lo mismo. Entonces, si tú estás atascado, tienes que seguir intentándolo, tienes que ser constante, tienes que perseverar ahí, ya no solo por el hecho de serlo y por, mira qué bien que soy constante, no, sino porque cuando ves el mundo real, cuando seas pentester, o si te dedicas al bug bounty, te vas a dar cuenta de que esa situación la vas a vivir todos los días. Y que si tu cerebro ya ha vivido eso antes, cuando eso ocurra,
tu reacción va a ser totalmente diferente. Entonces ya no solo estás entrenando cómo hackear, sino cómo resolver un problema, cómo gestionar mentalmente que estás atascado en algo que sabes que tiene solución y no lo estás encontrando. O sea, creo que va mucho más allá del mundo técnico y por eso merece la pena perseverar. No solo por el hecho de luego subir un vídeo y Instagram diciendo que yo persevero, sino porque aporta mucho más de lo que pensamos, en concreto en el mundo del hacking. Y otra vez más, y lo has comentado tú antes, Héctor, con la parte de las certificaciones. Eh, a hackear se aprende hackeando. Está muy bien la teoría, está muy bien leer libros de hacking, por supuesto, pero en los libros de hacking normalmente te ponen, ok, vete al ordenador, abre una CMD y escribe este comando. Y así se aprende. Y entonces, al igual que, como decía, aprender francés se aprende yéndote a Francia, por ejemplo, aprender a hackear se aprende hackeando y aprender Linux o aprender de redes o de programación, que son los tres requisitos que yo considero importantes, se aprende usándolos. Entonces, yo lo que hice con, nada, no sé, con 14, 15 añitos fue instalarme un Debian Edge en mi máquina de mi casa. Y viví, o bueno, malviví meses para poder instalar un maldito programa, para poder borrar un directorio que de repente ya no funciona el comando de borrar un fichero, con el directorio hay que meter un parámetro. O sea, entonces, yo me instalé Linux y malviví unos meses. Igual que si tú te vas mañana a Francia, pues malvives hasta que aprendes francés. Tu cerebro evoluciona. Pues yo evolucioné con Linux usando Linux. ¿Qué es horrible? Pues al principio pues es complicado si has vivido con Windows. Si eres un niño pequeñito como un padre más nerd, pues a lo mejor no has usado nunca Windows, has usado siempre Linux y de repente Windows no sabes usarlo. Pero, oye, yo mañana quiero ser experto en hacking de iPhone. Pues tienes que comprarte un iPhone. Y no hay más remedio. Y tienes que usar iPhone para que sepas cómo se hackea, ¿no? Entonces, bueno, yo diría eso, que no se frustren y que usen aquello que les cuesta un montón en el día a día, porque es la única manera. No, o sea, está muy bien certificar, está muy bien estudiar en universidades, pero si luego no lo usas y no practicas, por eso, de hecho, la esencia de Hackrox es esa. Es a por ello, digamos, hackea y rompe ordenadores. Yo cuando era pequeñito yo empecé con el Sub 7, ¿os acordáis? El mítico Sub 7, el troyano, hace un montón de años. Para mí el Sub 7 bueno, fue increíble porque siempre me hackeaba a mí mismo, me bajaba versiones troyanizadísimas y se empezaba a mover mi ratón solo. Yo con 15 años digo, ¿qué está pasando? Me estoy hackeando a mí mismo. Entonces tuve que resetear 1000 ordenadores, romper 1000 máquinas, volver a empezar. Mi madre diciendo, pero otra vez has roto el ordenador, hay que llamar a tu amigo, a tu primo, a que te lo arregle. Entonces, pero aprendí. Y al final así es como aprendes. Entonces, bueno, podrás posponerlo más y en el mundo laboral te pasará eso, pero si lo haces ya en tu casa y vas aprendiendo, pues a por ello. Muy bien, hackers, así que ya lo saben, a hackear y a hackear, porque solamente practicando se puede fortalecer el conocimiento. Muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del Noob. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.